Bienvenidos a una sesión más de nuestra Escuela de Salud de Centro Médico El Carmen. Muchas gracias una vez más por acompañarnos en esta nueva jornada, en un día muy especial en el que conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y para ello hemos querido reunir a tres ponentes especialistas en determinados ámbitos que nos van a dar esperanza, en la lucha contra esta enfermedad. Estos ponentes hoy están moderados por el doctor José Luis Fírvida, que es el oncólogo de Centro Médico El Carmen. Entonces, bueno, voy a dar paso al doctor Fírvida para que nos presente un poco más a nuestros ponentes y nos hable un poco más de qué vamos a tratar en la jornada de hoy. Así que adelante, doctor Fírvida. Buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a la sesión Nuevas oportunidades para vencer el cáncer dentro de la Escuela de Salud de nuestro Centro Médico El Carmen. Como sabéis, el cáncer es un problema sociosanitario de enorme magnitud, es la segunda causa de muerte en el mundo, su incidencia está aumentando y de hecho la estimación para el año 2021 es que va a haber casi 20 millones de nuevos casos, de nuevos diagnósticos a nivel mundial, 276.000 nuevos diagnósticos de cáncer en España y casi 20.000 nuevos casos en Galicia. Aunque aumenta la incidencia, tengo que decir que afortunadamente disminuye la mortalidad. Hemos conseguido, por los avances en la cirugía, que hoy hablaremos, en la radioterapia, en la quimioterapia, nuevas dianas terapéuticas, inmunoterapia, duplicar la supervivencia del cáncer en los últimos 40 años. Cuando la Organización Mundial de la Salud designa este 4 de febrero como el Día de la Lucha Mundial contra el Cáncer, lo hace para concienciar a la población desde un doble objetivo. Por un lado, dos mensajes. Primero, el cáncer se puede curar, se está curando cada vez más, pero segundo, el segundo mensaje es muy importante. El cáncer se puede y se debe prevenir. Desde los dos aspectos de la prevención secundaria o diagnóstico precoz, el hecho de detectar tumores en estadios iniciales nos permitirá curarnos a la mayoría de los casos, tumores que pueden ser de colon, de mama, de cuello de útero, es decir, es muy importante continuar con las campañas de screening, de diagnóstico precoz del cáncer de cuello de útero, de cáncer de mama con las mamografías periódicas o el cribado de cáncer de colon con la sangre oculta en heces. Todos estos programas, a pesar de la pandemia actual de COVID-19, no deben parar y deben continuar porque nos permitirán curar cada vez a más pacientes. Y el segundo mensaje es la prevención primaria, el cambio en el estilo de vida. Existen muchos factores de riesgo de cáncer, muchas causas que son evitables. Simplemente, si dejáramos de fumar, de uso excesivo de alcohol, evitando la obesidad, el sedentarismo, haciendo ejercicio diario y mejorando los aspectos de nuestra dieta, con una dieta con menos grasa y más frutas y verduras, en los próximos años se evitarían 1 de cada 3 muertes por cáncer. Pues bien, con este doble mensaje de curación y prevención, doy paso ya al primer ponente que os voy a presentar. Es el doctor Manuel Ruibal, es un conocido especialista, es licenciado en Medicina y Cirugía por Santiago de Compostela, especialista en urología por Juan Canalejo de A Coruña, es jefe del Servicio de Urología del Complejo Hospitalario de Pontevedra desde el año 2009, tiene un máster en Dirección Médica y Gestión Clínica y es un experto internacional en cirugía robótica. Y de las ventajas de la cirugía robótica nos va a hablar a continuación para establecer después una serie de preguntas. Nos comentó Ruth, al final de las 3 ponencias habrá un turno para que vosotros podáis ya lanzar vuestras preguntas y en la medida de lo posible intentaremos responderos a vuestras dudas. Espero que disfrutéis con esta sesión. Doctor Ruibal, cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. Gracias por permitirme participar en esta Escuela de Salud del Centro del Carmen. Yo me voy a ceñir, para no extenderse mucho en un tema tan amplio como es el cáncer, como puede ser el cáncer de próstata, me voy a ceñir muy estrictamente a lo que es la cirugía robótica dentro del tratamiento curativo del cáncer de próstata. Y mi charla va a versar sobre qué es la cirugía robótica
cuáles son las ventajas o qué aporta el robot, por ejemplo, en el cáncer, sobre todo en el cáncer de próstata, y qué otras indicaciones tiene la cirugía robótica. Siempre me gusta empezar un poco con estas imágenes, lo que ha evolucionado la aviación. ¿Y por qué pongo los aviones? Porque cuando nos subimos a un avión realmente nos sentimos muy seguros. Cuando iniciamos un vuelo ha habido una serie de medidas de seguridad, entre un checklist, una monitorización de todo el avión. Se supone que quien maneja el avión tiene una muy alta experiencia, con lo cual cuando entramos en un avión nos sentimos muy cómodos, ¿no? Pues un poco la cirugía robótica también, perdón, la cirugía ha sufrido una evolución desde las cirugías de hace un siglo a la actual. Prácticamente no tiene nada que ver operarse a principios del siglo XX como operarse ahora a principios del siglo XXI. Y esto lo hemos visto si analizamos 3 parámetros muy importantes de la cirugía, como es la precisión de la cirugía, la agresividad que supone para un paciente someterse a una cirugía y la seguridad que tiene el paciente durante la cirugía. Vemos que a lo largo de los años hemos ido evolucionando de la cirugía abierta a cirugía laparoscópica, de la laparoscopia 3D y actualmente la cirugía robótica. Y la robótica aúna eso, la máxima precisión con la mejor seguridad y la menor agresividad para el paciente. ¿Qué es el robot? Y un poco la idea de cómo se compone el robot, cómo funciona. El robot Da Vinci, que es de momento el único que existe en el mercado, están a punto de aparecer otros. El Da Vinci existe desde hace más de 20 años. Esta es la 4ª generación, o sea, evolucionando hasta cada 5 años suele modificarse. El último que tenemos es el Da Vinci Xi, y como veis en la foto se compone de 3 partes. La consola, que es la que está a la derecha de todos, donde se sienta el cirujano. El cirujano a través de 2 joysticks y 8 pedales maneja los 4 robots, los 4 brazos, que es lo que llamamos el carro del paciente o pluma, que es la que se sitúa encima del robot y mete los instrumentos dentro del abdomen del paciente. Y la tercera parte es lo que llamamos la torre de visión, que es como un poco el cerebro del robot, donde están conectados, coordina las otras 2 partes, la consola y el carro, y es donde se procesa la imagen, se genera la energía, etc. ¿Por qué la cirugía robótica? Nosotros definimos la cirugía robótica como la cirugía de máxima calidad quirúrgica, y esto viene determinado por varias cosas. Primero, por la visión. Es una visión 3D, con lo cual es mucho más precisa, aumentada en 12, es como si estuviéramos operando con un pequeño microscópico, y pues una imagen fija, con lo cual la calidad de la visión para el cirujano durante cirugías largas de 3, 4, 5, 6 horas es muy importante porque disminuye mucho la fatiga. Segundo, los instrumentos, que los instrumentos son instrumentos microscópicos, o sea, permiten hacer disecciones muy, muy finas y tienen una libertad de movimiento superior a la muñeca del cirujano. Pueden rotar 360 grados y eso da muchas posibilidades. Tercero, las tecnologías que incorpora el propio robot, selladores de vaso para que sangre menos, suturas mecánicas para intestino, inmunofluorescencia que nos permite detectar ganglios o nos permite detectar vascularización de tejidos, y eso favorece y incrementa la precisión. Y como veis, por último, abajo de todo, que no es menor, la ergonomía del cirujano. El cirujano opera sentado en una consola, disminuye su fatiga, con lo cual aumenta la concentración a lo largo de la cirugía y por lo tanto aumenta los resultados. Esta foto es como se opera habitualmente en un quirófano. Veis el cirujano sentado en la consola y los brazos del robot encima del paciente. ¿Y por qué la cirugía robótica? La cirugía robótica se encuadra dentro de lo que se llama la cirugía mínimamente invasiva, hasta la laparoscopia y la robótica, que es la máxima expresión de la cirugía mínimamente invasiva. Primero, en cirugías oncológicas o en temas oncológicos, como estamos hablando, se ha observado que tiene tasas de curación similar o incluso a veces superiores a las cirugías clásicas. Tiene mejores resultados en cirugías reconstructivas. Por ejemplo, cuando en un cáncer de vejiga, cuando extirpamos la vejiga, podemos hacer una neovejiga nueva con un segmento de intestino. Mejora los resultados en cirugías reparadoras, por ejemplo, en mujeres en prolapsos de órganos pélvicos
o dolores pélvicos crónicos como puede ser el atrapamiento del nervio pudendo, mejora los resultados funcionales, por ejemplo en la prostatectomía radical, mejora los resultados de continencia y de potencia sexual cuando el tumor lo permite, con lo cual tiene muchas menos secuelas. Pero después hay un aspecto muy importante que muchas veces pasa desapercibido y yo creo que es clave, y es la menor agresividad de la cirugía robótica. Y esta menor agresividad comporta dos beneficios. Uno, en cuanto a la tasa de infecciones, al haber menos agresividad, la inflamación es menor, con lo cual la recuperación del paciente es mucho mayor, hay menos liberación de factores inflamatorios en el posoperatorio, con lo cual la recuperación del paciente es más rápida y tiene menos tasa de complicaciones. Y segundo, que permite preservar mejor el sistema inmunitario. Existen estudios experimentales, por ejemplo, en cerdos, comparando la cirugía abierta, laparoscópica y robótica, y se ha visto que hay una mejor preservación de la respuesta inmunitaria, y esto tiene un doble beneficio: menor tasa de infección posoperatoria y una teórica mejor respuesta frente a los oncológica, ¿no? Si tenemos una menor deprivación inmunitaria, se supone que también tiene un cierto beneficio en el control oncológico de la enfermedad. ¿En qué está indicado la cirugía robótica? Está aprobada por la FDA y la EMA en diferentes intervenciones. Está aprobada en cirugía, en urología, en ginecología. Curiosamente, quien más usa el robot en el mundo son los ginecólogos. En Estados Unidos toda la cirugía ginecológica se hace con robot. En cirugía general, en cirugía torácica y recientemente ya en determinados procesos en otorrino. Nosotros lo usamos en próstata, tanto en cáncer como hiperplasia, en vejiga, en cistectomía por cáncer de vejiga. En cáncer de riñón nos permite preservar mejor hacer una nefrectomía parcial en pacientes con cáncer de riñón, en estadios en T1, incluso a veces en algún caso en T2, y corrección de, por ejemplo, prolapsos pélvicos o corrección de dolor pélvico crónico por patología del pudendo. Lo que pasa es que un dato muy importante es la idea del robot. Parece que el robot opera solo y no opera solo. El robot al final es una máquina que lo único que hace es traducir los impulsos o las órdenes que le envía el cirujano. Con lo cual, yo he puesto ahí la interacción robot-cirujano. Es muy importante no solo el robot, pero sino sobre todo la experiencia del cirujano que maneja el robot. El robot, como cualquier técnica, tiene una curva de aprendizaje. Esta es más corta que, por ejemplo, que en la cirugía laparoscópica, pero sí tiene esa curva de aprendizaje, y para que uno pueda conseguir quitar el máximo rendimiento a la cirugía robótica necesita bastante experiencia. Por dar dos pinceladas en el cáncer de próstata, todavía la cirugía sigue siendo, aunque cada vez hay otras modalidades terapéuticas, yo creo que sigue siendo uno de los tratamientos de elección en el cáncer de próstata con intención curativa, y esto es tanto porque consigue altas tasas de curación. Y otro factor muy importante a favor de la cirugía es que muchas veces permite controlar síntomas locales, o bien del propio tumor de próstata o bien del tamaño que tiene la próstata. No hay que olvidar que la próstata por sí misma puede tener repercusiones a nivel sintomatológico pélvico, ¿no? Pero tiene un gran inconveniente la cirugía, y es que tiene dos posibles o dos potenciales secuelas, que es la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil o impotencia. ¿Y esto por qué sucede? Pues por esto. La próstata está rodeada, como veis ahí en la imagen de la izquierda, de muchas estructuras vasculares y nerviosas, que si las dañamos es cuando aparecen estas secuelas. El robot lo que nos permite, o lo ideal es hacer lo que se ve en la imagen de la derecha, es poder extraer la próstata y preservar todo ese paquete neurovascular, sobre todo neural, con lo cual se reducen o minimizan las secuelas de la prostatectomía radical. Nosotros, cuando un paciente le ofertamos cirugía robótica, intentamos conseguir no el trifecta, sino el pentafecta, o sea, cinco objetivos. El primero es la curación, que no haya recidiva posterior de los niveles de PSA, que tenga una continencia completa, que preserve la potencia sexual, que no haya complicaciones durante la cirugía y, a ser posible, que los márgenes sean quirúrgicos con la cirugía. Esta es un poco mi experiencia. Llevo hechas por prostatectomía radical por robótica más de 500 intervenciones. La tasa de transfusión, como veis, es muy baja, menos de un 3%. No he tenido que reintervenir ningún paciente. La tasa de márgenes es un 15%, que aunque es baja, lo ideal es que fuera todavía mucho más baja. Pero sí, no todos los márgenes positivos se traducen después en una recidiva, en que el tumor vaya a volver. Y como veis, los niveles de continencia urinaria son altos.
no pads, o sea, no necesita ningún tipo de absorbente en el 98% y casi en el 100%, como mucho, usan un pad y a veces lo usan más por necesidad, por precaución. Se acaban haciendo pad dependiente el paciente, o sea, se siente cómodo porque se siente más seguro llevando un pequeño pad. Y en cuanto al tema de potencia sexual, las cifras ahí varían mucho de varios factores, por varios factores. Uno, la edad de la persona que se vaya a operar. Hemos visto que la edad es clave para los resultados que se obtienen después de potencia sexual, y un factor fundamental es qué tipo de tumor, porque en tumores de riesgo intermedio o riesgo alto no hacemos una buena preservación de nervios. Aún así, veis que se consigue una tasa de potencia sexual media en la cual conservamos los nervios en torno a un 70%. Y otras cirugías, aparte de la prostatectomía radical, que hemos hecho con robótica, pues cistectomía por cáncer de vejiga 23 pacientes, nefrectomías parciales 30 y otras cirugías como adenomas de próstata 70, prolapsos pélvicos 10, etc. Incluso hemos hecho en mujeres histerectomías, miomectomías, etc. Y esto era un poco lo que quería hablaros así a grandes rasgos de la cirugía robótica, y las preguntas que queráis realizarme, encantado de poder contestaros. Bueno, gracias, doctor Ruibal, por la excelente puesta en escena de la cirugía robótica. La verdad es que la mayoría de las preguntas que tenía pensado plantearte, pues las has resuelto con muchísima facilidad. Yo quería hacerte 2 o 3 preguntas, después seguimos y al final pues el resto de oyentes podrán lanzar también sus preguntas. Mira, lo primero, ya has dicho los potenciales pacientes que pueden ser candidatos a Da Vinci en cirugía de próstata, por ejemplo. ¿Qué contraindicaciones así a priori podría haber si un paciente que por edad o por estado general o por extensión de su tumor no te parece candidato a esta cirugía? A ver, contraindicaciones absolutas no existen. Por comorbilidad del paciente, si un paciente se puede someter a una cirugía, el robot lo puede soportar, porque de hecho es menos agresiva que una cirugía abierta, y la agresividad también es igual o inferior a la cirugía laparoscópica. O sea, por comorbilidad del paciente, si desde un punto de vista anestésico se puede soportar una anestesia general, se puede someter a cirugía robótica. Y en cuanto a características oncológicas, pues con cirugía robótica puedes hacer exactamente lo que quieras. Puede ser más agresivo o menos agresivo. Entonces, en tumores locales de bajo riesgo haces una técnica de una alta preservación neurovascular para que el paciente tenga buenos resultados funcionales de potencia y de continencia urinaria, pero si el tumor lo precisa, haces una cirugía mucho más agresiva con una linfadenectomía pélvica, y en casos, hemos hecho ya en rescates, en casos muy seleccionados, en pacientes con cáncer de próstata recidivado, con PET-colina, con enfermedad solo ganglionar, hemos hecho linfadenectomías pélvicas y retroperitoneales de rescate. Sé que es una indicación hasta cierto punto discutible, pero que con la cirugía robótica de entrada no existe contraindicaciones. Puedes operar pacientes obesos, es más, es mucho más fácil operarlo con un robot que con las técnicas clásicas, o pacientes que tengan problemas respiratorios, se pueden operar con cirugía robótica. Siempre tenemos bastante temor o cierto temor a pacientes que han sido radiados previamente, porque la radioterapia operar tejido radiado siempre comporta un mayor riesgo, ¿no? Pero tampoco lo contraindicaría, asumiendo el paciente que operarse después de una radio comporta siempre más riesgo de incontinencia urinaria. Pero tampoco en un paciente radiado estaría contraindicada la cirugía si está indicada desde un punto de vista oncológico. Muy bien. Otra cuestión. Una de las ventajas del Da Vinci es que, digamos, que minimiza el temblor del cirujano, ese aspecto, y otro, el de la visión en 3D, la parte, supongo que de la profundidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esos dos factores? La importancia que, como tú lo has objetivado después de más de 500 cirugías, esos dos factores, temblor del cirujano minimizado y la visión en 3D. Sí, el robot tiene varias ventajas. Una de ellas es la visión. Como bien apuntas, la visión 3D hace que seas muchísimo más preciso porque tienes profundidad. Es como si ves una película en 2D y en 3D, cambia bastante la historia, ¿no? El 3D hace que seas mucho más preciso a la hora de hacer la disección y la sutura. Aparte, multiplica por 12, con lo cual ves todo magnificado. Eso te permite ser mucho más minucioso
También cuando te sangra te asusta un poco más porque el sangrado es pequeño, pero parece mucho, mucho mayor. Y el hecho de que la imagen sea fija, eso hace que la fatiga del cirujano durante la cirugía sea mucho más baja. O sea, eso permite que te permite mantener mucho más la concentración. Y después otra ventaja que a lo mejor no he expuesto antes es que el propio cirujano maneja, aunque el cirujano tiene 2 manos, estás manejando 4 brazos. Entonces, esto hace que, ¿cómo se hace? Porque vas cambiando de brazo, cogiendo un brazo, soltando otro, pero es el cirujano el que maneja todos los instrumentos durante la cirugía. Con lo cual, no dependes de un ayudante que tenga más o menos experiencia, sino que eres tú el que eres dueño de todo el acto quirúrgico. Y la ventaja del robot es la precisión, y eso viene dado por la mayor visión, por estos 4 brazos y sobre todo por el diseño de los instrumentos. Son instrumentos, date cuenta, que la punta de cada instrumento que te permite cortar o separar son 3-4 milímetros. Y eso, todos los demás instrumentos, estamos hablando, los de la laparoscopia, como mínimo 2-3 centímetros. Y entonces la precisión es que no tiene nada que ver. Esto yo lo defino como microcirugía, ¿no? Muy bien. Bueno, cuéntanos un poco cómo está la situación de la cirugía robótica en Galicia. Y si en el futuro ves factible que se incorpora a la cartera de los servicios de la Seguridad Social también. Estoy convencido de que sí, espero que sí. Bueno, no sé si decir, esto estaba casi hecho. Había un rumor, y era un rumor serio y con mucho fundamento, de que se iban a adquirir más de un robot en el sistema público. Yo estuve en esas conversaciones a nivel central y estaba prácticamente hecho. Y lo paralizó todo la pandemia, ¿sabes? Justo cuando se iba casi a materializar o a dar el último impulso, fue cuando estalló del todo. Estoy hablando de enero de este año, y la pandemia estalló en marzo, ¿no? Entonces, sí se paralizó, pero existe un compromiso de que sí se va a hacer. De hecho, yo creo que en el discurso de investidura de Feijóo, cuando cogió de nuevo la presidencia, lo manifestó en el Parlamento gallego, de que contaba que para esta legislatura sí se instauraría la cirugía robótica en el sistema público de salud. Y tienen que hacerlo porque, bueno, de hecho, somos de las pocas comunidades autónomas, junto con Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y poco más, que no existe cirugía robótica en el sistema público de salud. Bueno, pues ojalá así sea. Y por último, nos has hablado de la 4ª generación de Da Vinci, el XI. Si esto es como la telefonía móvil, ¿qué crees que puede avanzar? ¿Cómo puede ser el nuevo Da Vinci? Si es que va a haber digamos, un avance tecnológico con futuros robots, ¿en qué se podría mejorar el que ya tenemos, que parece bastante difícil por su precisión? Sí, ya existe una nueva versión que todavía no han lanzado, que se llama el SP porque es single port. En vez de ser 4 brazos va a ser un solo brazo, con lo cual en vez de hacer 4 agujeros haces un solo agujero, y después es un agujero un poquito más grueso. Estos que hacemos son de 8 milímetros, no llega a 1 centímetro, este será como casi 2 centímetros, y por ese agujero después se despliegan los 4 brazos, van a ser brazos articulados y se despliegan dentro del abdomen del paciente. Eso se está testando ya en Estados Unidos. Se cree que, bueno, que a lo mejor no tiene tanta libertad de movimientos para el cirujano como el XI, pero bueno, este ya está desarrollado. Y después las mejoras que se vienen encima es, por ejemplo, lo del el Firefly, que le llaman, que es la visualización de la vascularización de los tejidos durante la cirugía, o sobre todo en oncología, permitir detectar mejor la presencia de ganglios de adenopatías, y ya nuevas evoluciones, pues, mejoría en los sistemas de coagulación de vasos, y se va a tender a que cada vez sean más miniaturizados, porque, bueno, lo que hemos visto aquí es muy, muy avanzado, pero bueno, yo creo que la robótica, cuando uno mira otros robots que están desarrollados para otros ámbitos de la vida, ve que son mucho más pequeños y que hacen cosas fantásticas, ¿no? Evidentemente, en tema sanitario, los controles de seguridad que tienen que soportar son altísimos, pero son altísimos. Para que te hagas una idea, el cirujano, yo cuando estoy operando, tú metes la cabeza en la consola, en ese momento se activan los brazos. Si yo retiro los ojos,
aunque quieran, los brazos no se bloquean, ¿sabes? Para que no haya ningún daño, no haya un movimiento totalmente incontrolado dentro del abdomen del paciente. Muy bien, pues muchas gracias. La siguiente, y se está desarrollando, es el poder, desde un centro, poder controlar 3 o 4 Da Vincis en diferentes sitios. Que un cirujano desde una consola en un sitio pueda estar a lo mejor controlando o casi operando, pero sobre todo controlando a 4 o 5 hospitales. Y eso es muy importante porque cirujanos con una muy alta experiencia pueden estar tutorizando, con lo cual mejoran los resultados de cirujanos que no tienen tanta experiencia. Eso sí que se está trabajando y en poco tiempo eso va a ser posible. Pues es excelente noticia. Muchas gracias, doctor Ruibal. Al finalizar, seguro que tenemos más preguntas para ti. A continuación, os voy a presentar a la doctora María Beiras, que es licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela y es especialista en oncología radioterápica por el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Desde el año 2014 es adjunta en el Servicio de Oncología Radioterápica del Centro Oncológico de Galicia y es una experta en radiocirugía. De hecho, es referente para el Servicio Gallego de Salud para tratamientos de radiocirugía. Te agradezco, María, tu siempre buena disposición para colaborar con la Escuela de Salud del Centro Médico del Carmen cuando quieras. El micro. María, el micro. María. Perdón, lo había silenciado porque tenía lío en casa. Ahora, que digo, repito, gracias José Luis por esta nueva invitación que se ve que no os llevo con la primera e insistes y me vuelves a invitar para que vuelva a contaros aquí mi película. Que no sé si experta, pero desde luego sí que es un campo que me gusta y al que me dedico no solo a nivel de lo que consideramos así como solo radiocirugía, sino en otras localizaciones. Pero bueno, espero aclarar un poquito. Yo, como buena radioterapeuta, he hecho una presentación breve y visual, porque a nosotros nos gusta mucho eso de las fotitos y los coloritos. Nos basamos en eso. Los radioterapeutas somos muy de ver. Entonces, creo que hay que dejar de compartir, pues no sé si puedo entrar yo, tiene que dejar de compartir el doctor Ruibal. Debería, a ver si doctor Ruibal deja de compartir y así ya puedes... Y poner mi presentación, que va a ser súper breve. Bueno, igual me enrollo un poco por el medio, hablando yo, pero la presentación en sí es muy, muy breve. Ahí, vale. Pues ahora... Las cosas del directo ahí. A ver. Perdón, voy en cuanto... Ahí. Vale, no sé, supongo que estáis viendo ahora mi pantalla, ¿o no? Todavía no, María, a ver si... Vale, pues a ver si soy capaz... Oh, Dios mío. A ver si soy capaz ahora de hacerlo bien. Porque antes me salió la primera, pero ahora verás como... Ya no están... A ver, compartir pantalla. ¿Y por qué ahora no me sale? A ver... Pim, pim, pim. Perdone. No, tranquila. Antes nos salió la primera cuando estábamos probando y ahora no hay manera de que nos salga. A ver. Vamos a ver. Ahora sí, ahora debería, creo. Tardará igual un poquito porque está cargando. A lo mejor tarda un poco si tiene peso la presentación. Ahora. ¿Ahora? Sí. Ahora sí, ya la tenemos. Vale. Cuando quieras, María. Bueno, como veis el título ya lo he puesto, es un poco significativo. Es decir, llamamos radiocirugía, pero en realidad tiene poco de cirugía. Es lo que conocemos como radiocirugía es una técnica especial o de lo que llamamos técnicas especiales de radioterapia. O sea que ya, para dejarlo bien claro, ya he puesto en la parte de cirugía entre paréntesis. Luego he puesto, a ver si soy capaz de que esto vaya, que esa es otra. Ahí, a ver, ahora no quiere así. Vale. Luego he puesto este dibujo, que es un poco representación, entre comillas, no muy real, de
lo que se trata con radiocirugía fundamentalmente, que son tumores cerebrales, y qué es lo que quieren representar estas lucecitas. Vale. Yo voy a presumir también de equipo. Nosotros, ¿qué utilizamos para tratar radiocirugía? Pues necesitamos esto. Esto es un acelerador, pero un acelerador que tenga la técnica suficiente, o sea, la tecnología suficiente para permitir hacernos campos de tratamiento, o sea, zonas de tratamiento muy chiquititas, que además tenga un sistema de guiado de imagen, es decir, que nos permita localizar exactamente esa zona que queremos tratar, que en este caso no es exactamente el acelerador que tenemos nosotros, pero se parece mucho a... tiene capacidad de sacar unas imágenes para comparar con lo que tú quieres, con las imágenes que tienes previas del paciente para tratamiento, y esa mesa además no solo tiene tecnología 3D como las gafas de la cirugía robótica, sino que nosotros tenemos tecnología 6D, que es ya lo más de lo más, que es que básicamente esa mesa se pueda mover no solo en las 3 direcciones del espacio, o sea, delante, atrás, hacia los lados, arriba, abajo, sino que además se balancea hacia los lados, se inclina cabeza a pies y gira rotando la mesa. Eso es lo que se llama tecnología 6D. ¿Y qué, después de presumir de equipo, qué es lo que hacemos con esto? Pues con esto lo que vamos a hacer es tratar pacientes. Siempre pongo una foto de, esto es una abuelita, pero siempre digo que para otras localizaciones este es nuestro tipo de paciente. Es decir, pacientes mayores que no son candidatos a otro tipo de tratamientos, normalmente a cirugías, pero en el caso de la radiocirugía, pues nos encontramos con muchos tipos de pacientes. O sea, tenemos pacientes jóvenes, menos jóvenes, pacientes cachas, que es el ejemplo mítico que van a cirugía, e incluso pacientes mayores, pero con un estado general muy bueno. ¿Y qué les hacemos? Pues les hacemos esto, les preparamos una máscara. La máscara es simplemente lo que nosotros utilizamos para conseguir que esa precisión la obtengamos del paciente, es decir, fijar al paciente de la manera más exacta posible para que todo ese tratamiento que preparamos previamente para conseguir eliminar esas células de tumor se haga de la forma precisa que queremos. Es decir, nosotros cuando hacemos un tratamiento de radiocirugía estamos haciendo un tratamiento que tiene una precisión que va por debajo del milímetro. Es decir, tenemos la seguridad de que vamos a irradiar en esa zona con un margen de menor de 1 milímetro. Es decir, que vamos justo al sitio que queremos. Y para eso tenemos que preparar esta máscara. Esta máscara es una máscara de lo más preciso que tenemos y por eso tiene varias partes, incluso un mordedor para fijar que el paciente lo agarra con los dientes para que consigamos eso, que esté colocado exactamente como queremos. Y una vez que tenemos eso y preparado el tratamiento, pues vamos a la parte de lo que todo el mundo llega pensando que les vamos a churruscar, que quemamos todo lo que se nos pone por delante. Bueno, no quemamos, pero sí que es verdad que este dibujo me hace gracia porque sí que acabamos con las células tumorales en el sitio que las tratamos, porque esta técnica lo que hace es que busca dar dosis muy altas de radiación en muy poquitos días de tratamiento. Normalmente cuando hablamos de radiocirugía hablamos de un día. Eso es el tratamiento convencional de radiocirugía. Y eso es lo que me he quedado porque si no me iba a montar mucho lío con el resto de técnicas. Pero es un día de tratamiento, dosis muy altas y lo que buscamos es acabar con el tumor. Y no solo con el tumor, con un tumor. Es decir, podemos hacer cosas tan chulas como esto, que es que estos son cortes de un TAC de un paciente que se ha tratado en nuestro centro, es un paciente mío, en el que estas 3 pelotillas que vemos en un lado, en esa imagen en la que se ven 2 globillos delante, que son los ojos, y que detrás tienen esos nervios ópticos y donde se entrecruzan, que es en la parte del quiasma, esas 3 pelotillas son 3 metástasis cerebrales que tratamos con radiocirugía, las 3 en un solo día de tratamiento y las 3, como quien dice, a la vez. En 45 minutos este paciente había entrado, se había colocado y había salido del tratamiento. Y se va con su tratamiento hecho sin tener que ni le hemos abierto la cabeza, solo le hemos colocado una máscara y lo hemos tenido un ratito
no muy cómodo, porque esa máscara, todo hay que decirlo, no es del todo cómoda, pero se va a su casa tomando unos días corticoide y eso es todo el tratamiento que va a recibir y con lo que conseguimos eliminar esos 3 tumores. Entonces, como tampoco, no sé, no sé si con esto ha quedado suficientemente claro, pero tampoco quería liarlo mucho más y dejar tiempo para preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias María. La presentación es preciosa, visual como siempre y muy innovadora. Bueno, yo quería preguntarte, ya tú lo has adelantado, ¿qué tipo de tumores y qué localizaciones ahora mismo estáis tratando en tu centro? Tanto tumores primarios como metástasis en diferentes localizaciones. ¿Qué pacientes podrían ser candidatos a la radiocirugía? Pues, bueno, pacientes candidatos casi todos. Si hablamos de radiocirugía así, clásica, tal cual, en radiocirugía cerebral, o sea, intracraneal, se puede tratar de todo. Ahora, sí que es verdad que es un poco contrasentido respecto a otras localizaciones de fuera del cráneo, que es que en radiocirugía cerebral lo que mejor va son las metástasis. Es decir, lo que se trata con radiocirugía y es eficaz son las metástasis. En tumores, los primitivos del sistema nervioso no es el tratamiento principal, no es el tratamiento de primera línea. ¿Por qué? La explicación más fácil, que es la que siempre dan los neurocirujanos para decirnos que para ellos también es más fácil operar las metástasis, es que las metástasis crecen como algo extraño que ocupa espacio, pero que comprime, aprieta lo de alrededor, pero tiene unos límites muy claros. Sin embargo, los tumores primitivos del propio sistema nervioso crecen como redes. Entonces, no tienes tú, aunque trates exactamente la zona que veas en un tumor primitivo, la red que se escapa de ahí, que no estás viendo claramente, es lo que hace que fracase como un tratamiento curativo la radiocirugía, pero por poder se puede hacer con esta técnica casi todo. Que la única limitación que tienes para radiocirugía en una fracción claramente es el tamaño y alguna localización cerca de algún órgano que no tolera la dosis única. Pero para eso tenemos las dosis fraccionadas, es decir, nosotros ahí ya nos buscamos la vida. Si no lo vamos a hacer en una, lo hacemos en varias. Y aparte de la limitación esa, tamaño muy grande y alguna localización muy pegada que no nos permita tampoco hacer fraccionada, y ahí aún nos quedaría el recurso de hacer radioterapia convencional. Muy bien. Y yo sé que tienes experiencia también en algunos casos de pacientes con tumores limitados de pulmón. Cuéntanos un poco. Sé que serían a lo mejor más sesiones, pero también los resultados son excelentes en algunos casos que no son quirúrgicos, digamos. Pues esta mañana, mientras buscaba alguna cosa para cambiar en alguna foto, para añadir en la presentación, estuve revisando, pues por curiosidad, porque hace mucho tiempo que no nos metemos a mirar y esto en la vorágine diaria no se te ocurre y tal, pero revisando, es verdad que de radiocirugía no tenemos tanto, pero de SBRT, que es la radioterapia, o sea, lo que sería extrapolar la radiocirugía afuera de la cabeza. Desde el año 2016, desde el año 2016, sí, en SBRT tenemos 322 pacientes tratados. Yo tengo 300 porque me los miré por mí, o sea, para saber cuántos más o menos tal. Al parecer ya he tratado 322 desde 2016, de los cuales pulmón probablemente sean el 70%, 80% fácilmente. El control local del tumor que se trata está entre el 70-90% dependiendo del tamaño, sobre todo del tumor, es decir, más pequeñito, localizado. Nosotros siempre nos vamos a localizaciones más favorables, son las que están en medio de la nada, que no tienen órganos de riesgo alrededor, es decir, órganos que tengas que limitar un poco más la dosis que le das a ese tumor. Los casos favorables, 90 o por encima del 90, y aunque suene un poco pretencioso, comparable a los resultados de la cirugía. Y cada vez es más verdad, quiero decir. Como mínimo,
es igual de bueno que una segmentectomía. Igual no podemos compararnos con una lobectomía, pero tampoco podemos comparar los pacientes que van a quitar un trozo grande de pulmón a los que van a quitar un trozo pequeño, pero sí es comparable a esas cirugías atípicas que se hacen cuando son pacientes metastásicos o pacientes con peor capacidad pulmonar. Ventaja con la cirugía, que nosotros no tenemos la restricción de la capacidad pulmonar que tenga el paciente, porque sí que es verdad que este tratamiento permite tratar tanto primarios de pulmón como metástasis en pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas con unas pruebas de función respiratoria malísimas, que no los quieren en ningún otro sitio. Muy bien. Y por último, el tema de las toxicidades de este tratamiento. Cuéntanos brevemente un poco cómo llevan los pacientes los efectos secundarios de la radiocirugía y comparándolos tanto a nivel cerebral como torácico con la radioterapia, digamos, clásica o convencional o locranial. ¿Qué nos puedes decir? Los efectos secundarios son súper llevaderos siempre. A nivel cerebral hay un poco más de riesgo frente al tratamiento convencional de sangrado de la lesión que tratas. Yo lo he visto muy poquitas veces, pero es verdad que está descrito y depende del tipo de tumor que estés tratando, los hay con mayor o menor tendencia a sangrar. Y sí que es verdad que al hacer dosis muy altas en poco tiempo, sobre todo a nivel cerebral, se genera una cosa que es el caballo de batalla después de todos los tratamientos, que es la radionecrosis. Radionecrosis, que es básicamente que se mueran células dentro de la zona que tratamos, células tumorales y a veces las normales de la periferia, que genera inflamación y unos cambios en las resonancias, que es lo que vamos a utilizar sobre todo en los pacientes cerebrales para controlar, que lo hacen la mayor parte de las veces indistinguible frente a progresión. Entonces, es la pelea de todas las revisiones. ¿Esto qué es? ¿Progresión o radionecrosis? La verdad es que la radionecrosis da unos síntomas que son parecidos, pero se controlan bien con dexametasona, con corticoide, y poco más que eso tenemos que hacer después de un tratamiento de radiocirugía. Y a nivel sistémico ya ni te cuento, a nivel fuera del cuerpo, pues la mayor parte prácticamente nada. Yo de todos los pacientes, sobre todo en pulmón, que es donde tenemos más experiencia, en pulmón yo creo que no llega al 5% de los pacientes que después empeoran durante un tiempo la capacidad de respiración, es decir, que tienen un poquito más de fatiga, que requieren corticoides no llega al 5%, o sea que en general es fantástico. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, María. Pasamos ya a la última ponencia, no por ello menos importante, que es la ponencia de Beatriz Rodríguez. Beatriz es licenciada en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela, tiene un máster en Psico-Oncología por la Universidad Complutense de Madrid y desde el año 98 es la psico-oncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, una profesional extraordinaria y siempre dispuesta a colaborar con los equipos de oncología y dando mucho apoyo a nuestros pacientes y a sus familiares. Cuando quieras, Beatriz. Vale, perfecto. Vamos a ver si encontramos ahora... Ruth, supongo que estás recopilando preguntas de todos nuestros oyentes, de la audiencia. Hay alguna hay. Pero pueden ir mandando, ahora que estamos en la última ponencia, yo les animo a los que están conectados a ir mandando preguntas para que podamos ir haciendo cuando acabe Beatriz. A ver, un segundo, porque... A ver. ¿Por qué pasan estas cosas? Que cuando haces la prueba va perfectamente y al momento, ¿verdad? Sí. Y ahora no encuentro el escritorio. A ver si soy capaz. Lo voy a abrir aquí. ¿Ahora estáis viendo? No. No. No, vale. A ver si...
A ver. Estás en compartir, Beatriz, sí. A ver ahora. ¿Ahora? Has empezado, ya lo tienes. Vale. Muy bien. Perfecto. Bueno. Bueno, me sale aquí arriba una barra, quería quitarla para poder poner la presentación a toda pantalla, pero no sé si voy a ser capaz, porque no sé quitar la barra. Bueno, la vamos a tener que ver así, ¿vale? No queda tan bien, pero no sé No sé si en quitarla. presentación con diapositivas tienes la... Ahí. Sí, pero es que tengo una barra encima Ah. y no sé quitar la barra de... No la sé quitar. Abajo de Ahora. Ahí la Sí. tienes. Vale, perfecto. Bueno, pues nada. Vamos comentar un pouquiño cuáles son esas primeiras reaccións emocionais que se dan nos pacientes cando reciben a noticia de un diagnóstico oncolóxico, vale? Realmente as reaccións emocionais danse na gran maioría dos casos xa desde antes de recibir a noticia do resultado da biopsia, non? Por qué? Porque, bueno, sempre se dice que cando o médico pensa no cáncer o paciente xa o pensou 3 veces, non? Entón, o simple feito de que te empecen a facer máis probas ou de que che pidan unha biopsia ou calquera proba similar, pois produce xa este tipo de reaccións. O primeiro é un elevado nivel de incertidumbre, non sabemos que vai ser de nós nese momento, non? Isto se traduce nunha moi baixa sensación de control. Normalmente as persoas temos pois esa sensación que pode ser variable en función da maneira de ser de cada un, pois de que temos un certo control sobre a nosa vida, verdad? Sabemos máis ou menos o que vamos a facer hoxe, mañá, semana que ven, incluso moitas veces pois a varios meses vista. E que sucede con estas dúas primeiras reaccións? Pois que se cronifican no tempo son reaccións normais, perfectamente adaptativas, pero si se prolongan no tempo, existe o risco de que se produza eso que se conoce como indefensión aprendida, que consiste en esa sensación que todos tuvemos algunha vez de que da igual o que fagamos, que non podemos controlar o que está pasando nese momento na nosa vida. Vale, a partir dese momento, dese primeiro impacto, pois o paciente experimenta un montón de reaccións distintas que non teñen por que seguir un orden lineal e que tampouco teñen por que suceder unha sola vez. Son como reaccións ou momentos que van e veñen. Pode suceder ese momento de bloqueo, de negación, de non me pode estar pasando isto a min, ten que ser un error, ou esa sensación de que están como vivindo un pesadelo. O medo, que é unha reacción perfectamente adaptativa e universal e que ademais ten unha función moi importante que non debemos de tratar como se fose algo patolóxico per se, porque o medo é un mecanismo adaptativo importantísimo que, se nos retrotraemos un pouco a nivel evolutivo, a un nivel un pouco máis primario, nos permitiría dar unha resposta ou ben de fuxida ou ben de ataque. Pero, bueno, poñéndonos incluso nunha situación actual, o medo é o que nos permite, o medo e o estrés son o que nos permite, nun momento dado, nunha situación, por exemplo, de ir conducindo, son o que nos permite facer unha maniobra brusca que nos pode salvar a vida. O sea, que o medo é unha reacción normal e que non debemos de tratar como patolóxica, sino sempre cando non traspase, digamos, unhos límites que nos paralicen. Moitas persoas fan unha reordenación de prioridades xa desde o primeiro momento, outras, bueno, tardan un pouquiño máis, necesitan máis tempo. Isto é moi variable. Eu sempre digo que cada paciente ten os seus recursos e os seus mecanismos e que todos os mecanismos adaptativos son válidos mentras non se demostre o contrario. É dicir, non hai un esquema, non hai unha pauta fixa que poda servir para todos, vale? Se produce un aumento normalmente de ansiedade, tristeza, por derivado das perdas tanto presentes, a perda da túa propia axenda diaria,
hasta a perda, bueno, poden ser perdas de moitos tipos, non? A veces pode perder o paciente pois, un órgano, a súa forma de vida habitual, o traballo, en fin. Por outra parte, suele haber un enorme desexo de loitar, na gran maioría dos casos. A veces o paciente recurre á comparación social un pouco como para tratar de buscar esa sensación de non ser o único no mundo que lle pasa isto. Moitas veces o paciente recurre ao sentido do humor, isto vese moitísimo nas consultas, verdade? E o sentido do humor nos permite tomar esa distancia emocional tan necesaria, verdade? En momentos críticos da nosa vida. Tamén hai momentos de resignación, a veces aparece a culpa. Esta culpa é moi importante poder traballar con ela porque pode estar derivada de digamos, un coñecemento máis ou menos certero das causas da enfermidade ou non. Hoxe en día, por desgracia, circula moitísima información que non ten ningún rigor e, bueno, eu a veces me encontro con pacientes que realmente pensan que a culpa de ter enfermado, a culpa do seu cancro, pois foi non saber afrontar a vida de outra maneira ou un disgusto que tuveron ou algo así. Entón, é importante poder traballar estas cousas. A veces os pacientes adoptan unha actitude excesivamente dependente do seu entorno, do equipo médico, incluso a veces caendo pode ser no victimismo. E, por outra parte, a veces se producen reaccións que suelen ser momentáneas e a veces incluso anecdóticas de hostilidade. Esta hostilidade é importante sempre ter en conta que se deriva dunha situación de frustración, é dicir, se pensamos, o paciente ten dereito a estar enfadado, está enfadado ca vida, que pasa? Que a veces esa hostilidade acaba lanzándose contra pois, esos familiares, esa cuidadora principal ou incluso a veces contra o equipo médico, non? En cuanto ás familias do paciente, pois quizá o grande problema máis importante ao que se enfrentan os familiares sempre é como cuidar dunha forma axustada, é dicir, cubrir as necesidades do paciente sen sobreprotexelo ou anulalo. É frecuente que os pacientes se queixen de que desde o momento en que reciben esa etiqueta de enfermos de cáncer parece como que todo o mundo do seu entorno sabe como deben de comportarse e cuidarse menos eles. Abrígate, come, non te disgustes e tienes que descansar e tienes que dormir e é como que de repente sinten un pouco esa perda de autonomía. Entón, isto é importante tamén remarcalo, non? A familia suele ter problemas para repartirse os cuidados. Os cuidados moitas veces se declinan en femenino singular e nos encontramos moitas veces con cuidadores, cuidadoras, moi sobrecargadas, nestes tempos, ademais, que estamos vivindo agora nos que o distanciamento social imposto polo virus pois tamén dificulta moitísimo máis as interaccións familiares, é máis marcado todavía, non? Esta dificultade para repartirse os cuidados. E a familia ten, lóxicamente, tamén dificultades para atender a súa propia saúde, a saúde do resto dos membros e a vida persoal. E, por suposto, para actuar con naturalidade diante do paciente. Para compartir as emocións co enfermo, suele existir moito esta crenza de que ao enfermo só se lle pode transmitir positividade, hai que animalo a toda costa e moitas veces o que máis vai necesitar é esa posibilidade de escoita. Simplemente que se lle permita ventilar como se sinte nese momento, que se lle lexitime ese dereito que ten a estar enfadado, a estar triste, a ter medo, a ter angustia ou ansiedade, como moitas veces a clave para previr incluso trastornos. A veces o paciente acaba escollendo como confidente a outra persona do entorno, incluso descoñecida, precisamente por non sobrecargar a esa cuidadora ou a esa persoa ou a ese entorno familiar inmediato. A familia, lóxicamente, vai ter problemas para aceptar un mal pronóstico e, por suposto, cando se acaba o tratamento activo, non? E, por suposto, se o final do proceso non é positivo, pois vai ter problemas para despedirse do paciente. Que podemos facer para axudar a familia? Pois o primeiro que vamos a necesitar e as dúas claves van a ser sempre esta empatía e esta aceptación incondicional. Ter sempre moi claro que cada familia é un mundo, verdad? Os que estamos ou estuvemos casados somos máis conscientes deso probablemente que ninguén, porque no momento no que no teu entorno inmediato entra outra familia con un funcionamento distinto ao teu, pois te das de conta de que cada familia efectivamente é un mundo.
Entonces é moi importante sempre partir desa posición de respeto, de tratar de empatizar e de comprender sobre todo aquelas reaccións ou funcionamentos familiares que son diferentes aos nosos ou que non entendemos e tratar de aceptar de maneira incondicional, digamos, sempre que entren dentro do orden, obviamente, do respeto e de unhas normas mínimas, pois eses funcionamentos que podan ser diferentes aos que estamos máis familiarizados, non? Que pautas lle podemos dar directamente ás familias? Pois que se sean realistas en canto ao afrontamento do paciente, que teñan claro que o paciente vai ter momentos malos, que é perfectamente normal e que é algo que temos que convivir e que temos que saber acompañar, que aceptemos a expresión emocional do paciente, que nun momento dado o paciente chore ou se enfade é algo, insisto, perfectamente adaptativo, que respetemos a autonomía do paciente, que lle permitamos facer todo aquilo que sexa posible facer pola súa conta, que non lle deamos feito, que lle deixemos ao paciente decidir que roupa quere poñer ou que lle apetece comer, ou etcétera, etcétera, que escoiten ao paciente e que acollan esas expresións emocionais e que, por suposto, sempre traten de cuidarse a sí mesmos porque a familia é o entorno máis inmediato de cuidados e a familia e, sobre todo, a cuidadora ou cuidador principal necesita estar ben para poder cuidar do paciente. E que significa ter cancro no medio dunha pandemia? Pois que nos produce a pandemia? Se pensamos todos en como nos sentimos no momento en que se declarou o estado de alarma, pois nos volvemos á primeira diapositiva. Elevado nivel de incertidume, moi baixa sensación de control percibido, co risco de, o sea, é dicir, que significa isto? Pois que o cancro produce estas reaccións emocionales igual que calquera outra situación de ameaza importante como pode ser efectivamente unha pandemia mundial. Que pasa entonces cos pacientes? Pois que todas estas sensacións, todas estas emocións se elevan ao cuadrado ou incluso ao cubo. Entonces, bueno, pois nos encontramos con este tipo de repercusións. O paciente ten máis medo ao contagio que o resto da poboación. O paciente está illado con todo o que implica isto, coa necesidade de apoio que ten, que máis que nunca. E, bueno, despois unha dramática disminución de recursos a nivel incluso social, porque, bueno, a pandemia está golpeando económicamente a moitas familias e o noso colectivo é especialmente vulnerable. E, bueno, perdón, isto era un pouco o que quería contarvos e non sei se queredes facerme moi ben, pues moitas gracias, Beatriz, moitas gracias. Quería hacerte un par de preguntas. La primera es que cómo viste tú a nivel personal durante el estado de alarma el paso del trabajo presencial con relación directa, face to face, cara a cara con el paciente y los familiares, a un trabajo online y telemático. ¿Cómo lo experimentaste tú? ¿Cómo reaccionaste tú y tus pacientes? Bueno, desde un primer momento un poco como de confusión, que supongo que experimentamos todos, a nosotros desde la asociación nos mandaron a teletrabajar a casa y pasamos de esa atención presencial tan importante a trabajar, nos invitaban a hacerlo por videoconferencia, pero la realidad aquí de nuestros pacientes es que la videoconferencia en la gran mayoría de los casos no es posible. Primero por problemas de cobertura, sobre todo en el rural, y segundo por el propio manejo de las telecomunicaciones que hacen los usuarios, los pacientes, ¿no? En muchos casos son personas mayores, entonces se pasó todo a nivel prácticamente telefónico. Yo empecé con mucho escepticismo, en el sentido de decir que me parecía que por teléfono no iba a funcionar, y tengo que reconocer que es increíble la capacidad de adaptarse del ser humano, que la verdad es que, bueno, de alguna manera supongo que conseguí llegar a ellos y los resultados, pues incluso recurriendo al correo electrónico de los hijos para que les mandase unos vídeos de relajación, etcétera, bueno, pues lo estamos haciendo como podemos. Pero bueno, fue al principio un poco difícil, claro. Muy bien. Mira, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le querrías trasladar a la población general para mostrar su apoyo a los pacientes con cáncer y a sus familiares? ¿Qué podría hacer la población? Pues yo a la sociedad en general en este momento lo que le pediría por encima de todo es que la manera de apoyar ahora mismo a nuestros pacientes, como al resto, pero a nuestros pacientes especialmente, es manteniendo escrupulosamente las medidas de distanciamiento social. Necesitamos aplanar esta curva de contagios, necesitamos que el sistema sanitario pueda volver a las cifras de normalidad,
porque los espacios que se ocupan con el COVID-19 son espacios y tiempos, vosotros lo sabéis muy bien, que se tienen que restar de otras patologías, de otros enfermos, y el número de diagnósticos descendió desde que empezó el estado de alarma en un 21%, que es una tasa alarmante, y entonces ahora mismo lo que le pediría a la sociedad es que también por nuestros pacientes, por favor, se queden en casa y traten de mantener estas medidas de distanciamiento y evitar contagios a toda costa. Muy bien, gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, pues doy paso a Ruth, que creo que va a abrir el chat y quizá que tengamos todavía unos minutos para plantear alguna última pregunta a los tres ponentes. Cuando quiera, Ruth. Sí, bueno, pues una pregunta, por ejemplo, dirigida a la doctora María Beiras, es si la cirugía que practica ella es solo por la privada o también se hace por la pública. Bueno, vamos a decir, cirugía, bueno, cirugía, radioterapia. Radioterapia, sí, radioterapia. En realidad, nosotros, o sea, es un centro privado, pero con concierto con el Sergas. Es decir, nosotros somos el servicio de radioterapia del CHOAC de Coruña. Es decir, somos el servicio de radioterapia de Coruña, del área de Coruña, del área de Ferrol, y además somos el centro que realiza las técnicas especiales de Lugo. Es decir, nosotros antes teníamos los pacientes de Lugo, desde que tienen un servicio de radioterapia, los pacientes con técnicas convencionales se tratan en Lugo, pero los pacientes con técnicas especiales vienen a nuestro servicio. E incluso para tratamientos con técnicas, este tipo de técnicas que se llaman en general estereotáxicas, que son como de muy alta precisión, hemos recibido pacientes de otras áreas también, como segundas opiniones de otras zonas que tienen otros servicios de referencia, pero que, bueno, pues porque como somos el centro ahora mismo en Galicia con más experiencia en este tipo de tratamientos, pues hemos recibido pacientes de otras áreas, privados y no privados. De hecho, nuestra mayoría de pacientes son del Sergas. Ajá, perfecto. Pues no sé si respondemos a la pregunta de este usuario. Luego, bueno, nos preguntan también a través del correo electrónico, nos preguntan si un poco, esta es una pregunta un poco sacada de contexto, digamos, pero digamos, no sé si los ponentes nos pueden decir un poco cuál es el futuro de sus respectivos tratamientos, si digamos que va a haber algún avance más que todavía los haga menos agresivos, más fáciles para el paciente. ¿Cuál es el futuro que ven en sus respectivos campos de actuación? No sé, podemos empezar. Quiero decir, supongo que será... Yo en el mío, de hecho, en el mío diariamente, o sea, te diría, miras atrás y es mi especialidad es tan dependiente de la tecnología que a veces nos empeñamos en que la máquina va por delante del médico, que eso también lo decía también el doctor Rival. O sea, no es la máquina, es el médico que está detrás quien está haciendo el tratamiento para que esa máquina lo haga lo mejor posible. Es decir, la máquina es el instrumento, pero nuestra especialidad, que es súper dependiente de la tecnología, o sea, los avances son diarios. Si tú miras atrás, probablemente 6 años vista, la radioterapia que estamos haciendo a día de hoy era impensable. Y si miras hacia adelante, nosotros, incorporación de resonancia a la hora nosotros tenemos guiado ahora mismo, el guiado por imagen en los tratamientos es por TAC, pero ya hay sitios que están tratando con resonancia y es el futuro inmediato. La incorporación de la radioterapia metabólica, que es la imagen guiada por eso del PET. El PET cada vez múltiples fármacos distintos marcados se pueden utilizar para ser todavía más preciso. Un montón. Yo creo que de aquí a 10 años diremos lo mismo, que nos parecía impensable lo que podremos lograr, porque cada vez los tratamientos son infinitamente menos tóxicos, infinitamente más seguros para el paciente y además muchísimo más rápidos. En urología, en
En mi ámbito, la cirugía evidentemente no tiene vuelta atrás, irá todo encaminado hacia la cirugía robótica, aparecerán nuevos robots, como es lógico, cada vez serán más precisos, pero todo lo que es la parte quirúrgica irá encaminada en ese sentido. Pero después yo creo que un cambio muy importante que se producirá en los próximos años en la oncología urológica, y aquí seguramente el doctor Firvida podría hablar más que yo, es lo que ya nosotros se empieza a conocer como medicina personalizada. Ahí los avances en genética van a ser claves porque nos va a permitir reclasificar los tumores. Los tumores hasta ahora los clasificamos pues, casi desde un punto de vista morfológico, pero su comportamiento más que su forma viene determinada por su dotación genética, sus mutaciones genéticas y los avances que van a aparecer en los próximos años, yo creo que van afortunadamente a hacer que tratemos mejor los pacientes y sobre todo adecuemos los tratamientos a cada paciente, porque cada tumor al final tiene un comportamiento distinto y saber diferenciar mejor esos tumores va a hacer que tratemos casi de una forma, por eso se llama medicina personalizada, medicina de precisión, y es para cada paciente aplicar el tratamiento más adecuado, ¿no? Y en eso las herramientas genéticas que se están empezando a desarrollar van a tener, yo creo que un papel muy, muy importante. Sí, estoy de acuerdo. Sin duda la medicina personalizada es parte del futuro. Ahora mismo ya se está aplicando a casi el 30% de los tumores. Ya tienen una terapia dirigida, específica, diana, pero yo creo que en el futuro ese arma, conjuntamente con cirugías y con radioterapias, la suma de varios factores y varias armas terapéuticas nos va a permitir seguir mejorando. La terapia de biomarcadores sin duda y de inmunoterapia, sin duda, combinada siempre con los tratamientos clásicos, sin duda uno de los temas del futuro, de presente ya. Muy bien, pues no sé si por el chat quiere preguntar a alguien más. Parece que no tenemos más preguntas. Si no tenemos más preguntas, yo quiero agradecer a los ponentes y al doctor Firvida el ratito que nos han dedicado, la esperanza que nos han dado y, bueno, los tratamientos tan interesantes de los que nos han hablado, que nos han demostrado que hoy en día el cáncer no es sinónimo de muerte, sino que es sinónimo de esperanza y de poder tener muchas posibilidades de supervivencia. Así que muchas gracias por acompañarnos a los ponentes y al doctor Firvida. Gracias. Gracias a vosotros. Y buenas tardes. Gracias a los ponentes y a todos. Hasta la próxima. Y gracias a todos los que nos han acompañado a través del chat un día más. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes. Chao.